Bueno, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por estar aquí reunidos contigo y porque tú has dicho que cuando hay dos personas reunidas en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos. Hoy te pedimos tu presencia, Señor. Hoy te necesitamos. Hoy queremos hablar todas estas cosas respecto de la santidad y te pedimos, Señor, que estas palabras se vuelvan útiles en nuestro camino, se vuelvan herramientas que podamos utilizar, Señor, y que no sean simplemente una charla más, una palabra más dicha en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como decía Mariana, el tema de hoy es la santidad. Voy a necesitar gente que me lea la Biblia por ahí, si la traen, porque de pronto hay algunos versículos, para yo no estar buscando, pues sí, van a necesitar gente por ahí. Un par de secretarios. Dime. Bueno, no, pues por ahí tienen, bueno, en fin. Lo primero que deberíamos decir sobre la santidad es que hay una idea generalizada y equivocada respecto de este tema. Cuando pensamos en santidad, nosotros solemos pensar en personas muy especiales. Los que hemos venido pues de pues no sé, como de una cultura católica, ¿cierto? Tenemos siempre el referente de que los santos pues son personas que han tenido, digamos, como muchas hazañas en la vida cristiana, han hecho milagros y han sido reconocidos pues por el Vaticano y, digamos, han alcanzado un estatus especial. Esa es la primera idea equivocada respecto de la santidad, porque si bien esas personas son santas, no son las únicas santas. Y lo que ellos han hecho no significa, mejor dicho, uno para ser santo no tiene que hacer todo lo que estos personajes han hecho. Uno no tiene que morir martirizado, por ejemplo. En estos días yo estaba leyendo un poquito sobre la vida de uno de estos santos, que era San Pedro Claver. Yo no sé si ustedes lo han oído mencionar. Bueno, el de Cartagena, pues, ¿cierto? Bueno, resulta que este hombre vivía con un cilicio amarrado al muslo. ¿Saben qué es un cilicio? Un alambres que se pegan. Hagan de cuenta un alambre de púas amarrado al muslo. El tipo andaba descalzo, aguantaba hambre, aguantaba frío, dormía en las peores condiciones, murió muy enfermo. Y él pensaba que esa excesiva mortificación de la carne lo iba a acercar más a Dios. Él hizo cosas maravillosas, él fue uno de como una de las importantes voces, ¿cierto?, en nuestro país, que empezó a hablar, digamos, como de los horrores de la esclavitud, ¿cierto? Bueno, tuvo sus logros, pero no significa que tenemos que ser como él o hacer exactamente lo que él hizo para ser santos. ¿Cuál es el problema de creer que los santos son personas especiales? Que empezamos a trazar una barrera mental entre ellos y nosotros. Y empezamos a ponerlos a ellos por allá en un pedestal y decimos, ellos son los verdaderos santos y nosotros pues somos como los de a pie, la masa, ¿cierto? La otra idea equivocada respecto de la santidad es la santurronería. O sea, es dárselas de muy santo, ¿cierto? O sea, hombre, vestirse de blanco, hablar como despacio, ¿cierto? Con un tono así como hipnótico, caminar con la Biblia todo el día, ¿cierto? O sea, dárselas pues como de que es una persona muy santa. Nunca orar por los problemas que uno tiene en público, o sea, no mostrar como su lado humano en público, sino mostrar que efectivamente es una persona muy, 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 muy cercana a Dios. Puras apariencias. Entonces mucha gente cree que también, una idea equivocada es que ser santo es ser eso, es dárselas de muy santo. A veces el problema es
que uno cuando está metido con Dios, cuando uno viene a un grupo como este o está, digamos, trabajando activamente en cualquier rama de la iglesia, en cualquier cosa, desde lo laico o desde lo eclesiástico, desde las jerarquías pues, de la iglesia, la gente empieza a ver que vos sos una persona como especial, una persona que se las da de muy, y te empiezan a juzgar muy fácilmente. Los que primero empiezan a juzgarte, los que primero empiezan a ver en qué errores caes, son las personas que te rodean. Ay, usted que va a misa todos los domingos y vea usted cómo responde, vea usted cómo contesta en la casa, vea usted cómo le dice a la gente en la calle. Todos están pendientes de vos cómo pecas. Y dicen, sí, es que este se las da de muy santo, pero en realidad es un demonio. Son ideas equivocadas respecto de la santidad. Y el asunto es que la santidad es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, para entender por lo menos uno qué es y qué no es. Es importante que uno aclare esto, que lo lleve grabado en el corazón, que sepa, digamos, qué partes de la Biblia hablan de esto y no dejarse confundir. Exactamente qué no es la santidad, es decir, qué es un no santo, digámoslo así. ¿Quién es alguien que no es santo? Empecemos definiendo la santidad desde lo que no es. Una persona no santa es sobre todo una persona que no considera la voluntad de Dios, bien sea porque la ignora o porque no le interesa. Y es alguien que impone la suya, incluso por encima de los demás, por encima de las reglas. Es alguien que, digamos, considera que la obediencia, que la sujeción a las reglas como tal, pues es un asunto completamente irrelevante. O sea, yo estoy andando en moto, el semáforo acaba de pasar a rojo, pues yo sigo. ¿Por qué? Porque puedo, ¿cierto? O sea, es como esa actitud. Una persona no santa es una persona para quien solo importa su voluntad, el ejercicio de su voluntad, la imposición de su voluntad y, por supuesto, el bienestar propio. De forma consciente o de forma inconsciente. Porque uno a veces cree que, digamos, uno es una persona muy amplia, muy generosa, que se abre a los demás, pero realmente lo que está haciendo es imponiendo sus propios beneficios. Uno da, a veces, para sentirse bien, más que para que el otro esté bien. Y se muestra, como vean, yo como doy. Casi que se toma una selfie dando limosna, pues. Eso es no santidad, digámoslo así. Un santo en sentido estricto, ¿qué es? Alguien que haya leído la Biblia al respecto, ¿qué significa ser santo? Apartado para Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa apartado para Dios? Hacete de cuenta de que vos estás andando por un supermercado y estás metiendo cosas a tu carrito. ¿Qué estás haciendo? Estás apartando cosas para vos. Estás de una generalidad, de una, digamos, de una colectividad, estás sacando pequeñas individualidades, considerando cada cosa que tomas como algo individual. Estás apartándolo para vos. Estás convirtiendo a alguien que era del mundo en alguien del reino de Dios. Eso es ser un santo. Ay, pero es que yo soy así, o sea, yo vengo acá los martes y sí, soy muy feliz y no sé, escucho a Mariana decir todas las cosas y oro y casi que grito aleluya, llego a la casa, refunfuño, alego con mis papás,
salgo a la calle, peleo con la gente, no pago impuestos, vuelvo los martes, me arrepiento de lo que hice, y así se va la vida, ¿cierto? Y cosas peores pues puede hacer uno. Uno es santo. ¿Qué pensamos sobre eso? A pesar de que uno cae y uno se levanta y que uno hace cosas, ¿uno es santo? Sí. Es apartado para Dios. Hay algo dentro de nuestra naturaleza que cambia de forma automática cuando uno se acerca a Dios, que es el Espíritu. Es decir, uno entra a una dimensión nueva con Dios y algo dentro de uno se activa de forma automática. El Espíritu que estaba muerto nace a la vida. Pero hay unas cosas que no cambian de forma automática y que dependen de uno para que cambien. ¿Qué? Por ejemplo, la mente y el corazón. Son cosas que uno tiene que ir ajustando todos los días. Porque esa mente y ese corazón han venido ajustándose a los esquemas, a los parámetros del mundo durante años. Y llegamos a donde Dios y tenemos que empezar a cambiar esas formas de pensar, esas formas de tomar decisiones, esa forma de reaccionar ante los problemas. Y por lo tanto, depende de nosotros esa renovación de la mente. Uno puede ser santo en esencia, pero comportarse como un no santo es un problema, sí, el berraco. Va a tener usted un montón de dilemas morales permanentemente si digamos, ocurre eso en su vida. Pero puede suceder, por supuesto que puede suceder. ¿Qué características tiene un santo, además, digamos, de someterse, digamos, a una justicia nueva, que es la justicia de Dios, que es diferente a la de uno, de someterse a una voluntad, ¿cierto? Además, digamos, de lo mínimo, obedecer ciertas reglas de conducta, ciertas pautas básicas, como amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué más tiene un santo? ¿Cómo más caracterizamos a un santo? ¿Qué se nos ocurre? Quiere agradar a Dios. ¿Qué más? ¿Y qué es el temor a Dios? Sí, pero el temor a Dios es mucho más que eso. O sea, el temor a Dios también significa no quiero estar lejos de Dios. Pero ¿cuándo sucede eso? O sea, el santo, la vez pasada que yo hablé acá, hablé sobre las bienaventuranzas y hablé sobre las bienaventuranzas como una secuencia. Y la primera bienaventuranza dice bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Cuando uno es consciente de su propia nada, cuando uno es consciente de su propia, digamos, miseria espiritual, ahí es cuando Dios puede empezar a trabajar en uno mismo, ¿cierto? Y después de ahí hay una bienaventuranza que habla sobre los que lloran, pero los que lloran, digamos, viendo lo que pasa en el mundo. Pero sobre todo, esas primeras bienaventuranzas tienen que ver con una de las características de los santos, y es la conciencia que tienen estos santos sobre la justicia de Dios y sobre el pecado. ¿Qué es la justicia de Dios? Uno cree que la justicia de Dios, bueno, uno la interpreta, digamos, como uno interpreta la cuestión de la justicia acá. La cuestión de la justicia acá es el ejercicio del poder, ¿cierto? O sea, alguien tiene una versión de la realidad, dice las cosas deben hacerse así y lo que no se ajuste pues debe corregirse. Eso es justicia. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia y cuando se habla de justicia como tal, es algo que va mucho más allá de eso. La justicia de Dios en la Biblia tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿cierto? Alguien que hace la voluntad de Dios, en términos bíblicos, es un justo. Los judíos hablaban sobre todo en esos términos y ellos hablaban mucho de los justos, el dolor de los justos, ¿cierto? Cuando uno lee el libro de Job, ahí habla mucho de la incomprensión de Job
de, hey, es que yo soy un justo, he hecho las cosas que le gustan a Dios y aún así sufro, ¿cierto? Ese es como el gran problema de ese libro. La justicia de Dios tiene que ver con lo que le agrada a Dios, que por allá decía. Esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Pero sobre todo, apunta más hacia lo positivo. Esto quiere de Dios. Hacia allá quiere Dios que yo me mueva. Un santo es alguien que tiene cierta sensibilidad, una sensibilidad distinta a la de la gente que está metida en el mundo. Es una sensibilidad sobre lo espiritual, pero también sobre lo ético. Hay algo dentro de vos que te dice, hey, hace esto, deja de hacer esto. ¿Esa voz de dónde viene? Del espíritu que ya está vivo y que está en comunión con Dios. Un espíritu que habla pasito, al principio habla como en susurros, y que cuando uno está, digamos, como todavía con la mente muy sintonizada con el mundo, pues no escucha muy bien lo que dicen. Pero en la medida en que uno va logrando entrar en un poquito de silencio mental y de corazón, digámoslo así, en los momentos de oración, pues digamos uno va siendo más consciente de esa voz del Espíritu. La otra conciencia que tiene un santo es sobre el pecado, que esta es una palabra que nos aterroriza a todos cuando no estamos metidos con Dios, porque la entendemos mal, la entendemos como el gran error y como el gran criterio para decir quién hace parte del reino de Dios y quién no. Uno, cuando está metido en el mundo y ve, digamos, el reino de Dios, uno suele creer que Dios pues simplemente es como un agente castigador, como una especie de dictador que está más pendiente de lo que haces mal que lo que haces bien. Como si todas las reglas de conducta fueran como prohibitivas. O sea, hay reglas de conductas que te permiten hacer cosas, hay reglas de conductas que te mandan a hacer cosas y unas que te prohíben hacer cosas. Y uno cree que, digamos, como esa forma de comportarse dentro del mundo cristiano, cuando uno está por fuera y lo observa, uno cree que está hecho como de puras reglas prohibitivas. No haga esto, no haga lo otro. Como ese viejito de los Simpsons que dice, si usted dice tal cosa, hay tabla. Si me mira las sandalias, hay tabla. Si mira al otro, hay tabla. Sí, se han visto de viejito, que encantador. Uno cree eso, ¿cierto? Pero realmente cuando uno ya está metido en Dios, pues uno se da cuenta de que el pecado, pues bueno, es la principal fuente pues, de nuestros problemas, pero que Dios es más que alguien que señala los pecados. Uno entra a otra perspectiva de la realidad, un poco más amplia, cuando uno se mete con Dios y uno se da cuenta de que, por supuesto, a Él no le gustan los pecados, pero hay una diferencia, Él traza como una decisión ahí diciendo, hey, una cosa es el pecado, otra cosa es el pecador. Y vos que cometés pecados, yo no te estoy diciendo que vos sos tus pecados, sino que vos cometés pecados, eso a mí no me gusta, pero vos como tal sos un asunto diferente, un asunto que yo amo, a alguien a quien yo amo y por quien yo me sacrifiqué en la cruz, ¿cierto? Esa es como la otra parte del panorama que uno no alcanza a ver. ¿De dónde viene la palabra pecado? La palabra pecado, cuando estaban escribiendo la Biblia en griego, digamos, no tenían una palabra clara para decir, bueno, ¿qué es esta cuestión del pecado? Como lo entendían, por ejemplo, los judíos. Y utilizaron una palabra que se llama hamartía. Y hamartía en griego significa errar en el blanco. O sea, alguien está, digamos, disparando un arco, tiene una liana ya, dispara y no le da. Eso es hamartía. Pero también los griegos lo utilizaban como diciendo, usted quiere alcanzar algo y falla. Pero, digamos, considerando qué es lo que usted quiere hacer. Quiere tirarle al blanco y no le da, ¿cierto? No, usted le tira por ahí a lo que sea y de todas formas no le da al blanco. No, usted tiene un objetivo claro.
tiene un criterio de qué es lo correcto, digamos, está en una competencia de tiro al blanco, pues mientras más cerquita del puntico, pues más puntos tiene, ¿cierto? Cuando usted tiene la conciencia de, digamos, qué está bien y qué se aleja de eso, y falla, eso es hamartía, eso es pecado, digámoslo así. Y eso pasa todo el tiempo con nosotros. Uno sabe que está bien, uno sabe que está mal. Y lo peor es que cuando uno ya está más metido con Dios, y digamos que uno está un poco más consciente de cuál es la voluntad de Dios, la comisión de los pecados deja de ser un asunto inconsciente y se empieza a volver un asunto consciente. Uno empieza a pecar deliberadamente a veces. Yo sé que esto está mal, yo sé que no lo debo hacer, pero lo voy a hacer. Baja la ventanilla del carro y le dice al taxista que se la atravesó: ve, ¿sabes qué? Pues, bueno, en fin. ¿El santo peca o no peca? Inevitablemente peca. O sea, no es algo que uno se plantee: hey, es que de todas formas puedo hacerlo. O sea, como Dios me perdona mis pecados, entonces digamos tengo como la licencia de cometerlos y después me arrepiento. Un amigo mío decía, pues cuando lo estaban, digamos, evangelizando, él ya se había acercado un poquito a Dios, él decía: yo no entiendo esa cuestión, ¿cómo así? Entonces uno peca y antes de morir se arrepiente y entonces entra al cielo. Y entonces esa pregunta le quedó ahí como sonando en la cabeza, y entonces él me contó una vez que estaba pescando o sea, era un río y él estaba sobre un puente, picó con la caña, era un pez el berraco, lo jaló y lo tiró, y él dijo: a mí lo último que se me ocurrió no fue decir Dios sálvame, se me ocurrió una palabra muy común entre nosotros los colombianos, y ya. Y no murió, pero es decir, o sea, pero mentiras. Vamos a leer un pedacito de Romanos. Esa es una cuestión, la cuestión de pecar deliberadamente o no, pues es una cuestión que trabaja pues mucho el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Pues en esa época pues la iglesia era algo muy pequeño y digamos todavía no tenían una doctrina establecida. Entonces Pablo en esta carta, que después rotó por todo el imperio romano, entre las iglesias que estaban allí empezando, pues en esta carta él empieza a tocar ciertos temas fundamentales, ¿cierto? Y entre ellos es esto, entre ellos es la cuestión del pecado, de la diferencia entre la ley y la gracia y del significado del bautizo. Vamos a leer un pedazo de Romanos en el capítulo 6, del 1 al 8. ¿Quién quiere leer? Hágale pues. Entonces ahí toca varias cosas. El problema de la carta de los romanos es que ahí Pablo dice muchas cosas en cada frase. O sea, eso es una de las cartas, desde las epístolas de Pablo, que uno tiene que casi que subrayar, anotar, revisar, leer despacio, porque él dice muchas cosas. Entonces, en este pedacito él toca 3 puntos. Uno es la cuestión de el pecado y la gracia, ¿cierto? Y sobre todo esa cuestión de que, ¿cómo así? Entonces, porque Dios nos perdona todo, entonces por eso vamos a pecar y a pecar y a pecar y después nos arrepentimos. Ay, qué pena Dios, maté a 3 personas, qué pena. Ay, no me vamos a arrepentir. Bueno, ya no lo voy a hacer. Bueno, ay Dios, qué pena, maté una más, pero ya no más, ¿cierto?
No, o sea, no. Dios nos está diciendo ahí, llegamos a un punto en la vida en el que hemos muerto con Cristo, algo de nosotros muere con Él en la cruz del Calvario. Hay algo que Él se lleva, algo que Él toma de nosotros cuando nos entregamos a Él y ¡pa!, lo clava allá. Es esa parte mortal de nosotros, ¿cierto?, que digamos no va a trascender. Es esa parte de esa sentencia que dice la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Eso queda allá. Y nos dice, y nos injertamos en Jesús, en esa resurrección de Jesús, ¿cierto? Algo dentro de nosotros se injerta como una planta. Ustedes han visto las plantas, los injertos en las plantas, que son dos maticas que les cruzan los tallos con unos cortecitos y digamos unas de limón, unas de naranjas y empiezan a producir limón naranjas, las dos. Eso es un injerto. Entonces uno es una especie de injerto con Jesús. Lo segundo que habla es del bautizo. O sea, para ellos el rito del bautizo pues era como el rito de iniciación y era una cosa simbólica. Se metía alguien, se sumergía alguien en el agua y decía, usted muere ahí, algo de usted muere ahí, y lo sacaban como diciendo, algo de usted nace a la vida eterna, ¿cierto? Entonces Pablo dice, es que todos aquí estamos bautizados. Esa carta fue escrita para gente ya creyente, ¿cierto? Todos ustedes ya han sido bautizados, todos ustedes ya han tenido ese proceso de conversión. Insistir en el pecado no tiene ningún sentido. No nos dice ahí, ustedes no pueden pecar, sino no tiene sentido meterse en ese ciclo vicioso de pecar, perdón, pecar, perdón, pecar, perdón, ¿cierto? Creyendo que Dios siempre te va a perdonar. Decía, no tiene sentido eso. Pero en ningún momento está diciendo, ojo, el santo no peca. También él habla mucho en esa carta del tercer punto que él habla en ese pedacito, y es la cuestión, la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre el cristianismo y el judaísmo? Los judíos, durante mucho tiempo y hasta ahora, ellos, digamos, la única forma de interactuar con Dios es a través de la ley. ¿Qué es esa vaina de la ley? Usted abre la Biblia, los primeros 5 libros, eso llama la ley. Para un judío llama la Torá, eso es la ley. Es como si yo tengo una hija y entonces yo tengo que, tengo que irme de la casa durante toda su infancia y digo, bueno, ay, pobrecita, tengo que dejarle algo mío, ¿no? Entonces le dejo un manual de instrucciones de cómo comportarse, ¿cierto? Y es un manual pues larguito y le digo, Violeta, qué pena mija, pues me tengo que ir. Me voy a ir 10 años de la casa, me voy a perder de su infancia, pero aquí le dejo esto, ¿cierto? Manual de conducta para que se porte bien, escrito por mí. Y es lo único que ya tiene de mí, supongamos. No tiene foto, no tiene nada, tiene eso. Es algo así, ¿cierto? La única forma, digamos, de interactuar con la divinidad era a través de un código ético, de un sistema de reglas. Esto hay que hacerlo, esto no se puede hacer, esto lo puedo hacer, en estas circunstancias no. Son 613 mandatos en la Torá, que los judíos más ortodoxos los cumplen y las vidas de ellos son muy difíciles. Si ustedes se ponen a ver la vida de un judío ortodoxo, de esos que se visten así de negrito con unos cuchumbitos acá, esos manes se despiertan por la mañana, dicen una oración, se lavan la cara y las manos, dicen una oración, se paran a orar, dicen varias oraciones, antes de comer dicen otra oración, todo el día es orando, estudiando, y los sábados la vaina es peor, o sea, porque no pueden hacer un montón de cosas, no pueden prender la luz, no pueden prender el carro. Un amigo que vive en Estados Unidos me dice que en el apartamento, en el edificio donde él vive, viven también judíos, entonces durante los sábados ellos no pueden hundir el botón del ascensor, porque en el Shabbat se prohíbe prender fuego, pues si
Entonces ellos equiparan pues la electricidad con el fuego. Entonces, ¿qué le encuentra siempre a los judíos? Ahí paraditos pues, ahí en la puerta del ascensor, esperando a que un gentil no judío le hunda el botoncito para que puedan bajar. Sí, porque dicen, bueno, al fin y al cabo este otro pues no es uno de nosotros, pues él puede hundir el botoncito, ¿cierto? Y ellos le encuentran así pues como la comba al palo, por un montón de vainas de estas, pero siempre están en función de cumplir un montón de reglas y creen que cumpliendo reglas se acercan más a Dios. Esa es una de las principales diferencias entre el cristianismo y el judaísmo, a pesar de que nosotros como creyentes cristianos venimos culturalmente del judaísmo. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces llega, bueno pues sí, pero llegan unos judíos donde Jesús y le dicen, a ver hermano, ¿cuáles son las reglas más importantes? A ver, pues usted que está hablando ahí muchas cosas, usted está levantando muertos y no sé qué cosas, a ver, ¿cuáles son las reglas más importantes? Muy fácil, ame a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Bueno, sí, listo, muy bien. ¿Y entonces qué más? No, hágale, siga, entréguese, ame. Ahí se resume la ley, los profetas, los proverbios, los salmos, todo. Ahí está, en esas dos palabritas. Si usted pone a ver los 10 mandamientos, la primera parte tiene que ver con Dios, la segunda parte tiene que ver con el ser humano, con el prójimo, ¿cierto? Pero hay algo adicional. Cuando muere Jesús, resucita y después asciende a los cielos, los apóstoles le dicen, hermano, ¿cómo así nos va a dejar aquí varados? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tranquilos, que yo les debo a ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los va a guiar. Y el Espíritu Santo todavía no había venido, el Espíritu Santo venía como 2 capítulos después, en la temporada siguiente, en los Hechos de los Apóstoles. Y entonces estos manes eran, ¿cómo así que el Espíritu Santo? Pero ¿qué es esto? ¿Cierto? Porque el concepto del Espíritu Santo ellos no lo tenían ni siquiera. Y cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, ya es como Dios morando en ellos, literalmente, y guiándolos. Y entonces uno se pone a ver en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que hay cosas que el Espíritu Santo le dice a ciertos apóstoles y únicamente a uno de ellos, ¿cierto? Usted, Pedro, hermano, vaya a la casa de este man. Ay, pero es que él es un gentil y me va a dar comida que es no kosher y no sé qué. Vaya, hermano, vaya para allá. Coma lo que le vayan a dar, porque es que yo necesito que usted le predique a ese. Y entonces el Espíritu Santo le despierta un día a Felipe, le dice, Felipe, despertate. ¿Qué pasó? No, mira, es que te necesito por allá, porque va a haber un etíope que va a estar leyendo el libro de Isaías, no va a entender un carajo, y te necesito a vos allá para que le expliques. Ah, pero ¿cómo hago? Yo no sé, eso está muy lejos. Entonces lo coge así y lo manda para allá. ¡Pam! Sí, y efectivamente pasa, ¿cierto? Y las cosas que le dice a cada apóstol, se las dice únicamente a él. Ahora es como si ya no hubiera un código de reglas universal para un montón de gente, sino que a cada persona le puede dar ciertas instrucciones particulares. La omnipresencia de Dios se empieza a manifestar también en su iglesia. Hay cosas que Dios me puede decir a mí, prohibiciones que me puede dar a mí, que puede no darle a Juan David, a Mariana, a Daniel. Dios me puede decir a mí, a Santiago, usted está descuidando mucho su salud, no quiero que coma más chicharrón. Bueno, yo soy vegetariano, yo no como chicharrón. Sí, pero puede que me diga eso a mí. Yo necesito que usted se levante por la mañana y haga ejercicio, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, hágale. Bueno, está bien. Puede que a Gregorio no le diga eso. Puede que él le diga, no hermano, yo necesito que usted, vea, yo necesito que usted se levante temprano por la mañana y ore. Y ore por su papá. Y lo levantan a uno. Lo levantan a uno por la mañana. En ese sentido, la ley, dice Pablo, es una esclavitud,
uno está como esclavizado al cumplimiento de un montón de reglas, y la gracia es cierta libertad. La gracia, un favor inmerecido, es, digamos, la luz de las sombras que veían los judíos. Los judíos solo se acercaban a Dios a través de un montón de reglas, muchas de ellas prohibitorias, y nosotros acá nos acercamos a una luz en donde sobre todo Dios nos impulsa a ir, a hacer. Vaya y haga, vaya y ame. Ahora, ¿qué pasa si el santo peca? Si el santo cae, y es más, se aleja de Dios, Dios lo va a buscar. Créame que Dios lo va a buscar. Créame que usted, que ya hace parte de Él, usted ya hace parte de un rebaño, Él lo va a ir buscando, y Él le va poniendo gente, y Él le va poniendo palabras, y de pronto usted un día, como el hijo pródigo, dice, listo, no, ¿sabe qué? Yo regreso otra vez. Los judíos, la palabra en hebreo para el arrepentimiento tiene que ver con regreso, o sea, significa regreso. Literalmente en hebreo, yo me arrepiento es yo regreso, o sea, yo como que vuelvo al camino. Es como si usted estuviera manejando con un GPS, entonces usted va andando, viene aquí para la sesión de los martes y se pasa, o sea, va por la avenida Las Vegas y se pasa. Entonces la muñequita le dice, siga 500 metros y gire a la izquierda. Y uno es muy terco o muy bobo o muy lo que sea y se pasa otra vez. Entonces dice, recalculando. Y entonces te dice, siga 300 metros y gire a la derecha. Y te va a decir recalculando y recalculando y recalculando hasta que llegues acá. Cuando uno se mete con Dios, se aleja de Dios, porque una de las principales consecuencias del pecado es alejarte de Dios. Te empiezas a alejar de Él, te empiezas a cargar de culpa, y esa culpa, cuando no se convierte en un arrepentimiento sincero, pues lo único que produce es un distanciamiento de Dios. Y entonces te empiezas a alejar de Él, pero un día decís, bueno, Dios, ¿qué va? Ya, voy a volver, ya, voy a arrepentirme. Obviamente lo haces de forma sincera y Dios te recalcula esa ruta y te vuelve y te pone en dirección hacia donde tienes que ir. ¿Todos tus pecados son perdonados? Sí. ¿Puedes ser un genocida nazi? Y sí. ¿Las consecuencias que están en el mundo también se perdonan automáticamente? Puede que no. Puede que no. Muchos condenados a muerte han tenido procesos de arrepentimiento. Una vez vi una entrevista dura a un asesino en serie que le hicieron una entrevista en Estados Unidos la noche antes de morir. Le hicieron una entrevista para la televisión. Era un asesino en serie pues en Estados Unidos que había hecho pues como, pues bueno, una cadena larga de crímenes. El tipo se arrepintió en la cárcel. El tipo dijo, mi única intención para dar esta entrevista es para avisarle a la gente de los peligros de ciertas cosas, ¿cierto? Él mataba a puras mujeres, desde los peligros de la prostitución, los peligros de la pornografía, los peligros de ciertas cosas. Y decirles a la gente que uno cree que es muy bueno, pero poco a poco el mal te va envolviendo y cuando vos menos crees, estás hasta el cuello. Y al otro día murió. Y murió en paz. ¿Las consecuencias en el mundo quedan? Sí, pueden quedar. ¿El pecado se perdona? Ese se perdona. Nos cuesta mucho entender eso, bastante. Porque nuestro sentido de la justicia es muy diferente a la forma en la que Dios ve el perdón de los pecados. ¿Qué pasa cuando uno considera que la santidad es el cumplimiento de un montón de reglas, ajustarse a ellas?
empieza a pasar algo dentro de uno. Uno empieza a compararse y a comparar a la gente. ¿Se han visto la gente que hace mucho ejercicio y que entonces empiezan a comer muy saludable, tienen unos cuerpos así de dios olímpico, y lo ven a uno y lo ven a uno ahí como con michelines por ahí, todo el día pegado a Facebook, viendo Netflix, comiendo Doritos? Y le dicen, María, usted hermano, usted no le da pena comer esa porquería, usted no le da pena gastar toda su vida ahí, no sé qué. Van a juzgarte, porque entonces dicen, vea, como yo hago tanto esfuerzo, como yo me mato por la mañana para ir a trotar 20 kilómetros, ¿cierto? Entonces eso me llena de orgullo y me da la moral para mirar a los demás y comparar a esos pobres mortales con esto. Uno empieza a juzgar. Cuando uno se mete mucho con Dios y uno cree que agradarle a Dios, que uno compra el agrado de Dios por medio del cumplimiento de un montón de reglas, entonces uno ve a la gente que no las cumple y empieza a decir, Ave María, este man, como dice, como se le sueltan palabrotas a veces. Uy, no, y este man se va con la novia para una finca. Bueno. ¿Cierto? Y este man está tomando cerveza. ¿Cierto? O sea, uno empieza a juzgar, uno empieza a mirar al otro y uno dice, no, este man está muy lejos de Dios. ¿Cuál es el principal problema práctico que ocurre cuando desaparece, digamos, el uso de un manual para acercarse a Dios y entonces ya hay un Espíritu Santo que es el que te guía para, digamos, ajustarse a esa voluntad de Dios? El problema tiene que ver con el pecado, el problema tiene que ver con cuáles son los criterios objetivos para determinar qué es pecado y qué no. Porque es que, ojo, si Dios te da una instrucción a vos y te dice, yo te necesito para que hagas esto, o yo necesito que vos dejes de tomar café, o lo que sea, Dios te da una instrucción y no la cumplís, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. Hay algunas reglas básicas de conducta, ¿cierto? Que todos, digamos, en el reino de Dios debemos cumplir. Hombre, no mentir, pues listo. Hombre, respetar a los papás, listo, claro, ¿cierto? No robar, no matar, etcétera. Pero a veces Dios te dice cosas a vos y si vos no las cumplís, o si las cumplís como te dio la gana, pues estás yéndote en contra de la voluntad de Dios. Igual pecar. Entonces la cuestión es, uno está metido ahora ya con Dios, digamos, en otra modalidad y uno empieza a preguntarse, ¿quién dice entonces ahora que es pecado o no? ¿Es el Espíritu Santo? Sí, pero cuando la gente no escucha bien al Espíritu Santo, empiezan a aparecer unos nuevos códigos de conducta que Dios nunca dijo. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, nos llevaban a misa y nos decían, ojo, que en misa no se puede hacer carrizo. ¿Por qué? No, eso es irrespeto, eso es pecado. ¿Eso está en la Biblia? No. En las iglesias evangélicas, ojo, que es que usted tiene que dar el diezmo, porque si no, eso es pecado. ¿Sí? ¿En dónde está? ¿En dónde está eso ahí? O que usted las mujeres no pueden ir de pantalón, tienen que ir de falda hasta el tobillo. ¿En dónde está eso ahí? O las viejitas en la época de los abuelos, que tenían que ir a misa con una mantilla. Se empiezan a inventar un montón de pecados que no están ahí. Como por ejemplo los judíos. Cuando ellos veían, los fariseos sobre todo, que eran personas que estaban completamente pegadas a esa cuestión, a esa idea de agradarle a Dios por medio de las leyes, porque creían que así iban a ser muy santos, le decían a Jesús, pero usted y los discípulos, ¿por qué no le lavan las manos antes de comer? Porque es que para ellos, o sea, eso ni siquiera estaba en la ley, en los 613 preceptos de la ley, sino que eso era una
una norma de conducta que algún rabino dijo, eso está muy bien y la deberíamos hacer, pero poco a poco eso se fue volviendo como un teléfono roto y terminó pues, como en una regla de que hay que lavarse las manos antes de comer porque si no eso es pecado. Es como el cuento de mi mamá, ¿por qué cocina el pescado siempre sin cabeza y sin cola? Ah, porque me enseñó así mi mamá. Entonces una abuelita, ¿usted por qué sirve el pescado sin cabeza y sin cola? Ah, porque así me enseñó mi abuelita. Bisabuela, ¿por qué es así? No, vea, eso me lo enseñó mi abuelita, pero sencillamente porque el plato era muy chiquito y no cabía todo el pescado, entonces todavía... Pero la mamá por allá abajo decía, no, es que así se debe servir el pescado. ¿Sí, okay? El santo entonces es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo, además de conocer la palabra de Dios, además de que sabe, digamos, qué dice la Biblia y qué dice respecto de muchas situaciones, es alguien que también escucha la palabra de Dios. Hay muchos aspectos de la vida cristiana que lo meten en problemas a uno. Yo me voy a terminar cayendo aquí con este cable. Hay muchos aspectos de la vida cristiana en los que, digamos, que lo confunden a uno. Entonces uno, digamos, a mí me pasaba, digamos, cuando yo estaba por terminar la universidad y yo estaba ya metido así con Dios, pues con toda, entonces yo le decía, Dios, ¿qué quieres que haga yo en la vida? ¿Cuál es mi misión contigo? Y sonaban los grillitos de los Simpsons. Y yo, Dios, ¿vos qué querés que yo haga? Y yo me arrodillaba 1 hora, nada. Ayunaba, nada. Yo, Dios, lo llama a uno, lo invita a vivir la vida de otra manera, le cambia la vida a uno, y después se va. Y después usted verá cómo se desenvuelve. Y entonces yo abro la Biblia y dice, mandamiento nuevo os doy, amados los unos a los otros como yo os he amado. Yo quiero que ustedes sean sal de la tierra, yo quiero que ustedes sean luz del mundo. Y de ahí para arriba, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que usted tiene que hacer, esa es su misión. De ahí para arriba póngale el nombre que quiera. Usted puede ser luz del mundo y sal de la tierra vendiendo aguacates en un semáforo. Así como usted puede serlo siendo un misionero en África, o siendo un sacerdote en una parroquia, o siendo un consejero en una iglesia, o siendo el que maneja la consola del sonido en un concierto cristiano, pues no sé. O sea, la vida del servicio en esencia es eso, o sea, yo le doy luz a la gente, soy sal de la tierra, soy amor para el prójimo, me entrego, me sacrifico al prójimo, y de ahí para arriba Dios te va llevando. Y si vos estás en esa actitud, en donde vos estés, trabajando en lo que vos estés, o dejando de hacer lo que estés haciendo, vas a ser sal y luz, vas a ser amor al prójimo. Pero eso en dónde está, eso está en la Biblia. Y Dios muchas veces se te va a quedar callado. Y uno pasa por un desierto y uno dice, ay Dios, pero ¿qué es esto? Por Dios, usted ya no me quiere. Eso es porque pequé por allá. Eso es por una herencia generacional. Mentiras, Dios está como diciendo, vamos a ver cuándo abre la Biblia. Vamos a ver cuándo abre Romanos. O el Evangelio de San Juan. Porque a veces vos la abrís y a veces vos la abrís así como al azar porque vas a empezar a leer tal cosa y tus ojos van allá, ¡pam! Y te dicen, esto es lo que te está pasando, y Dios te lo subraya, saca resaltador amarillo y te dice, esto es lo que te está pasando, y uno dice, hay que dejarse guiar por Dios, por supuesto, pero hay que conocer la palabra de Dios. Uno no es el único ni el último al que le han pasado un montón de cosas. Hay un montón de personajes bíblicos que han pasado por lo mismo de uno. Entonces uno va a las vidas de ellos, los estudia, uno ve cómo salieron del paso o cómo equivocaron y uno aprende. Para eso están. ¿Qué sucede entonces con el juicio? ¿Qué sucede
con la cuestión de juzgar, porque entonces, hombre, si, listo, no está bien pecar, bueno, me cuesta entender un poquito que el santo peca y se levanta. Es importante entender ahí, pues, dos cosas. Uno, que no importa qué tanto hayas estado metido con Dios, no importa ni siquiera qué tanto tiempo lleves metido con Dios. Todos pecamos y pecamos diferente. Todos tenemos una espinita. Para unos va a ser muy difícil dejar de mentir. Para otros va a ser muy difícil dejar de poner el dinero por encima de todo. Para otros va a ser muy difícil obedecer reglas, tener una relación más cordial con la autoridad. Para otros va a ser muy difícil serle fiel a su pareja. Todos pecamos diferente. Y cada quien tiene su propia lucha. Cada quien tiene su propia lucha con la carne. No es la misma, nunca es la misma. Y en parte por eso la relación personal con Dios es personal, es de Dios con cada uno. Es como una historia única entre Dios y uno. Por eso Dios nos dice, no juzgue, no solamente porque ustedes todos están hechos de lo mismo, sino porque todos tienen una lucha diferente. Un santo, ante todo, es un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay un ejemplo bellísimo que es el rey David. Y vamos a leer un pedacito de la vida del rey David. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Hasta qué hora es? Hasta las 9, vamos bien. Vamos a leer el segundo libro de Samuel, del 11 al 12. Venga, verá. Yo leo ese pedacito, si quieren. Pues del capítulo 11, entonces, ¿sí o qué? El segundo libro de Samuel, del capítulo 11 y el capítulo 12, pues vamos a leer esos dos. Esa parte es una parte muy bacana de la Biblia porque es historia, es pura historia. Y uno parece leyendo como las 1001 noches acá. Entonces, bueno, un poquito de contexto. Porque empieza esto diciendo, a la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, es decir, en esa época, la idea era que los reyes salieran a la guerra con todos sus soldados y a la cabeza. No que se escondiera el rey por allá en la retaguardia y dejara a esos pobres diablos matarse en la primera línea. David, y de hecho él lo hizo muchas veces, él mismo se iba a darse en la jeta con los filisteos, y él mismo iba, solito, ¿cierto? Y a los filisteos, listo, y a los amorreos, y a los no sé qué, y siempre iba y siempre estaba allá. Entonces sucede que en este momento Israel está en guerra con otro pueblo. Entonces, a la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Entonces, primer error, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo David? Mientras están todos por allá en la guerra, él está por allá comiendo uvas, ¿cierto? Tomando vinito, ¿cierto? Viendo el paisaje allá en Jerusalén, en una Jerusalén solita y tranquila. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando, o sea, estaba gateando, pues, ¿cierto? Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita. David envió gente que la trajera. Llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David, estoy embarazada. Me puso un mensajito de texto ahí, hey, tenemos que hablar. David envió a decir a Joab, mándame a Urías elitita, el esposo pues de esta chica.
Llegó Urías donde él, y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David: Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? Entonces, ¿qué le dice? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo, y yo voy a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Aquí en la Biblia no nos dicen qué pensaba David, ¿cierto? Pero yo me imagino que David estaba pasando por unos remordimientos tenaces. O sea, primero se mete pues con esta chica, la deja en embarazo, ella le dice: ve, mira qué vaina, estoy en embarazo, y después manda a traer al esposo de esta, en parte para conocerlo, en parte yo no sé si el tipo decía: ay, ¿será que le digo? ¿Será que no? ¿Cómo es la cosa? Fuera de eso le pregunta: ve, ¿cómo vas, hombre, con esta guerra y toda la vaina? ¿Por qué no dormiste en tu casa? Y el otro le dice: no, yo ¿cómo voy a dormir en la casa y todo es tan mal? O sea, era un ejemplo ético este tipo, un guerrero, el berraco, un tipo muy correcto, y David remordiéndose ahí la conciencia. Bueno, entonces David le dijo a Urías: quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén, y al día siguiente lo invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Me imagino que este Urías decía: pero ¿qué está pasando acá? Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Joab era un general del ejército, ¿sí o qué? En la carta había escrito: pongan a Urías en primera línea donde la lucha sea más reñida y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. O sea, David llega un momento y dice: no, a este man hay que matarlo. Y le dice: ve, ¿sabes qué? Mándame esta cartica a tu jefe. Y sin saber qué será su sentencia de muerte, le entrega eso a su jefe. ¿Y qué pasa? Entonces, estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David, y también murió Urías elitita. Bueno, entonces pasan un montón de cosas por ahí. Y por ahí en el capítulo 12 envió el Señor a Natán. Natán era un profeta. ¿Qué hacían los profetas? Básicamente eran como los voceros de Dios, no eran los que decían las profecías. Vea, se va a acabar el mundo el 22 de septiembre del 2017. No, eso no decían los profetas. Los profetas decían: vea, Dios les manda a decir: arrepiéntanse, pecadores. Entonces, envió el Señor a Natán a donde David, y llegando a él le dijo: están ahí sentándose: ¿qué más, Natán? ¿Bien o qué? Sí, bien. Entonces Natán le dijo: ve, te voy a contar algo ahí que pasó. Contame, a ver, hombre. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. Entonces, qué vaina, hombre. Entonces David se encendió en gran cólera, porque pensó que esto era una anécdota real, ¿cierto? Y dijo, y dijo Natán: vive el Señor, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja, y por haber hecho semejante cosa, y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel de Judá, y si es poco te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado al Señor haciendo lo que le parece mal? O sea, no yendo a la guerra, ¿cierto? Y además has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has matado por la espalda de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. David
aparece ahí pues ya en el texto más adelante, el hombre se arrepiente, muestra pues como las señales de arrepentimiento de la época, se unta ceniza en la cabeza, se rasga las vestiduras, le pide perdón a Dios. En esa época pues no estaba el Espíritu Santo, no estaba la cuestión de bueno, yo me arrepiento y esos pecados van a la cruz. En esa época el efecto del pecado seguía palpable y lo que le dijo Natán a él fue como: los efectos de este pecado te van a perseguir y van a perseguir a toda tu familia. Y efectivamente la vida de David desde ese punto entra en una decadencia. Y algunos de sus hijos pues son personas muy cercanas a Dios, Salomón. Pero otros, bueno, de hecho Salomón es el que nace aquí, es el que nace pues de Betsabé y David. Pero otros hijos son unas joyitas y eso se vuelve como Juego de Tronos más o menos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace David? En medio pues como de su dolor, de su aflicción, él escribe un salmo. Porque él escribía salmos, él escribía poesía. Y dice así el salmo que él escribe después de este episodio. Él dice: piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Más adelante dice, porque un salmo larguito, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme, no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza, pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. El hombre cuyo corazón era conforme a Dios, el rey David, es alguien que es consciente de quién es y quién no es. Es alguien que sabe que peca. Y es alguien que sabe que a Dios no le agradan los sacrificios, no le agradan la forma en la que intentas comprarte su agrado, sino que a Dios le interesa es un corazón contrito. Le interesa que vos seas el sacrificio vivo. Que vos seas el que poniendo en práctica tu fe, tu esperanza y tu amor, seas el que todo el tiempo está transformando su mente y transformando su corazón para ajustarse a la voluntad de Dios. Eso es ser un sacrificio vivo. Y eso es ser un santo, que ojo, cae, pero se levanta y vuelve. Se levanta y redirige su camino. Eso es santidad. No es santurronería y no es ser una persona muy especial. Ninguno de nosotros aquí lo es. Ninguno. Acá todos somos seres humanos, comunes y corrientes. Yo una vez cuando estaba también pues como en los primeros momentos de mi camino con Dios, había alguien que me estaba enseñando muchas cosas, era digamos como un guía que Dios me había puesto en el camino, porque yo tenía digamos como muchas preguntas todavía con Dios, todavía no sabía por dónde ir, no tenía este grupo, por ejemplo. Yo estaba ahí como a la deriva, ¿cierto? Pero Dios se encargó como de irme poniendo ciertas personas y me puso una que yo empecé como a poner en un pedestal. O sea, yo dije, ay, no, pues que este man me lleva borrado en la fe. Este man está por allá, ¿cierto? O sea, y tenía toda mi admiración. Incluso él era una de las personas pues que cuando oraba por la gente caía y había milagros, habían cosas. O sea, yo iba a varias personas pues que hacían esto, pues, ¿cierto? Que oraban por la gente y pasaban muchas cosas, pero este en especial era alguien, digamos, como con mucha unción, ¿cierto? Y era un maestro, era un amigo. Y Dios se encargó de mostrarme, vea que este también es un ser humano.
No les voy a decir la forma en la que me lo mostró, pero yo me di cuenta, este tipo peca igual a mí. Este tipo incurre en más o menos los mismos pecados míos. Y aún así, vea su vida en Dios. El tipo se levanta, seguramente. Pues pecó esa vez, pero seguramente se arrepintió y siguió adelante. Porque, ¿qué sucede? Lo que yo decía ahorita, una persona que en su corazón, en su espíritu, ya es alguien transformado, pero en su mente no, es alguien que va a vivir en una contradicción constante. Y esas contradicciones te van agotando mucho, te van aburriendo de vos mismo. Y muchas de esas personas que están en medio de esa encrucijada, poco a poco se terminan alejando de Dios. Como en esa parábola del sembrador que Dios dice, vea, es que hay un sembrador, tira un montón de semillas, unas caen en el camino y los pajaritos las comen de una. Otras caen en los espinos y los espinos se encargan de ahogar la semillita, pues la plantulita que empiezan a hacer. Otros caen en una tierra que está en unas piedras y es una tierrita como muy caliente, entonces la semilla revienta y sale, pero se seca. Y otros caen en tierra fértil, húmeda, ¿cierto? Digamos, como con todas las condiciones para que crezca un arbolito. Muchos de esos que están en esa contradicción, que viven en esa lucha perpetua por ajustar su mente y su corazón a Dios, pero están muy amarrados pues no sé, al orgullo, al rencor, al dolor, al sufrimiento, en fin. Son personas que se agotan, llegan a un punto y dicen, no, yo no puedo con esto. Yo no soy un santo, yo no soy uno de esos. Y se apartan. Y ese es el peor error que puede cometer en Dios. Porque hemos dicho acá muchas veces, y es así. Dios no va a violentar tu libre albedrío. Dios te deja siempre elegir. Dios siempre te dice, tenés el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te recomiendo el de la vida. Que vos seas muy terco y siempre te andás para allá así como un carro desalineado. Pues sí, pero acá está el otro camino. Esforzate, pulí tu carácter y métete por este lado. Él te lo va a recomendar, pero Él no va a cogerte de la oreja y llevarte para allá. Una vez le gustaría que Dios hiciera eso con uno, pero Dios no lo hace. Dios no lo hace, Dios no violenta el libre albedrío, porque no le interesó crear un reino de autómatas. Eso no le interesó crear a Él. A Él le interesó crear, por alguna extrañísima razón, a un grupo de gente que puede elegir estar con Él o no. Yo cuando me muera, una de las primeras cosas que le voy a preguntar a Dios, bueno hermano, entonces ¿usted para qué creo toda esta vaina? Yo le creo, yo creo todo lo de Jesús, toda la vaina, sí, pero entonces ¿usted para qué creo esta vaina? ¿Sí? ¿Y para qué creaste personas que te podían elegir o no y no creaste autómatas? Bueno, yo le voy a preguntar muchas cosas. Pues esa es una de ellas. Lo único que yo sé es que es así. Entonces ser santos no es ser santurrones, no es ser fariseos y no es ser algo imposible de alcanzar. Ya hay algo dentro de vos que ha cambiado, hay un espíritu que ha nacido a la vida, ahora falta es cambiar esa mente, cambiar ese corazón y encontrar la voluntad de Dios, conocer esa voluntad de Dios, aprender a escuchar esa voz de Dios, además de leer la palabra, para entonces empezar a dejarse guiar por Él y poder obedecerle. Dudas, preguntas, inquietudes. Santiago es un hereje, hay que quemarlo, lo que sea. Este es el momento, hágale. ¿Hay pasos para alcanzar la santidad? Te escuchamos. ¿O estás preguntando? ¿Es pregunta o afirmación? Bueno.
Pues mira, o sea, el problema es que es muy sencillo. Porque uno quisiera que fuera un libro de instrucciones. 1, abra la botella. 2, beba de la botella. 3, cierre la botella. No. El problema es que es demasiado sencillo. Pase tiempo con Dios, tenga intimidad con Dios y conozca la palabra de Dios. Léala, medite en ella. Ojo, medite en ella. Cuando usted abra la Biblia, no pase como leyendo un libro maluco de relleno de literatura del colegio. No, lea despacio, subraye. Puede ser que leyó un capitulito, pero subráyelo. Vaya, camine, vaya todo el día, pero piense en eso que usted leyó, encuéntrele sentidos aplicables a su vida. Eso es meditar la palabra. Es muy importante, tan importante como leerla, es importante meditarla. Siéntese, medítela. Si usted tiene la aplicacioncita en el celular de la palabra del día, mírela, estúdiela, guárdela, mastíquela, ábrala, mire a ver qué eso que tiene. Y son esas tres cosas: lea, medite y ore todos los santos días de su vida. ¿Qué? Sí, o sea, es que no hay de otra, o sea, porque no hay, realmente el problema con Dios es que no hay método, no lo hay. Cuando uno está muy metido en el mundo, hay mucho ruido en el corazón y uno, digamos, como que no escucha claramente esa voz de Dios, pero esa voz de Dios está ahí. Y te digo algo, cuesta muchísimo, sobre todo en un mundo de distracciones como en el que vivimos nosotros, cuesta muchísimo apartarse y digamos, destinar un momento del día simplemente para orar, pero a veces ni siquiera para orar, sino para estar con Dios. O sea, hay algo que sucede mucho en el mundo católico y que yo no he visto mucho en el mundo evangélico, y es cuando la gente va a la iglesia, no en horario de misa, a sentarse frente al Santísimo. A mí me encantaba hacer eso, y me encantaba incluso, me gustaba hacer eso a veces hasta más que ir a misa, porque, pues yo no sé, vos estás ahí, en silencio. A veces orás, pero a veces no. Y mucha gente que está ahí frente al Santísimo ni siquiera está orando, están ahí sentados, como cuando uno tiene frío, está frente a una chimenea y uno está ahí, simplemente como dejándose impregnar como de eso. Usted puede hacer eso y usted ni siquiera tiene que ir al Santísimo. Salga a caminar o deténgase un momento a solas, en silencio con Él. Quédese un momento en silencio. Eso es sencillísimo, o sea, eso es sencillísimo. Pero a ver que ahí suena el teléfono, el mensajito de WhatsApp, le tocan la puerta, ay, ¿verdad que yo dejé una arepa ahí en el fogón? O sea, van a venir todas las distracciones del mundo, las preocupaciones, ay, pero es que verdad que yo le tengo que pedir a Dios por esto, por esto, por esto. Haga eso, deténgase en silencio, o sea, hágalo, no sé, 1 minuto, 2 minutos, únicamente estar en silencio con Dios. Va a ver que el primer día, pues sí, muy fácil. Hágalo todos los días y verá. Es tan sencillo que a uno le cuesta entender la importancia de eso. Porque así funciona Dios. Es tan sencillo que a uno le cuesta entender por qué es así, es sencillo. Así como los judíos decían, ¿cómo así? Entonces para ser santo solamente hay que hacer esto y esto. Sí, pues solamente hay que hacer esto y esto. Incluso puede ser hasta más difícil, porque para los judíos amar al prójimo significaba amar a sus semejantes judíos. Y Jesús le está diciendo, no, es a toda la humanidad. Sí, solo tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Una frasecita así cortica, pero compleja en la práctica. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa? Entonces, venga, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Te damos gracias nuevamente por este lugar, te damos gracias por estar aquí reunidos en tu nombre. Espíritu Santo, cala, Señor, profundamente dentro de nosotros. Muévenos, Señor, a buscar momentos de oración, momentos de meditación en tu palabra, Señor. Ayúdanos a dejar al mundo a un lado, de la puerta para afuera, Señor, y quedarnos contigo. Señor, que estas palabras se vuelvan activas, se vuelvan vida en nosotros, Señor, y no meros recuerdos. Yo bendigo, Señor, a todas las familias que están aquí reunidas y te pedimos, Señor, llegar bien a nuestras casas para terminar este día y empezar uno nuevo mañana. En el nombre de Jesús, amén.